El equipo de Microsoft lo vuelve a hacer y nos entrega una nueva versión de su gran y aclamado modelo Phi, un modelo que efectivamente es open source y es un SLM o Small Language Model, un modelo con pocos billones de parámetros pero alto rendimiento, y lo mejor es totalmente abierto y libre, pues está bajo la licencia Apache. Bastante interesante, y esta nueva versión de Phi 3.5 viene con algunas sorpresas interesantes que justo vamos a analizar el día de hoy. Lo interesante es que nos dan este blog que de nuevo es un lanzamiento silencioso, no hacen un gran anuncio, y por supuesto los primeros en enterarse son el equipo de Hugging Face, porque efectivamente siguiendo la tradición de la familia Phi, es un modelo totalmente open source. Veamos lo que nos dicen. Desde abril de 2024 habían lanzado una colección increíble, una familia de modelos de Phi 3, muy pocos parámetros, altísimo rendimiento, muy gran performance y por supuesto abierto para que la comunidad pueda jugar con ellos. Y claro, hicimos un video en su momento en este canal. Lo que nos trae ahora es la versión 3.5, con claro, una versión 3.5 mini, una versión 3.5 Vision, que por supuesto es un modelo multimodal capaz de identificar imágenes y procesarlas a través de inputs de texto. Y la gran sorpresa, se suma una nueva arquitectura a Phi que es Mixture of Expert o mixtura de expertos. Y esto es básicamente un modelo de inteligencia artificial de n billones de parámetros, pero al momento de hacer inferencias solo se activan ciertos parámetros y no la totalidad del modelo de inteligencia artificial o las redes neuronales. Se activan solo aquellos parámetros o solo aquellas partes del modelo que realmente pueden hacer inferencia o dar una respuesta perfecta a la pregunta que se está haciendo. Esta es una arquitectura que tiene actualmente modelos como GPT-4, modelos como algunos modelos de Mistral, algunos modelos de Cloud, bastante interesante. Y claro, tenemos esta versión totalmente open source. ¿Qué tan bueno es? Y esto es lo más interesante. Acá vemos una comparativa de los billones de parámetros o lo que pesa cada uno de los modelos. Y ojo, acá estamos hablando de un SLM, un modelo pequeño, small, con un eje Y que muestra el performance en un benchmark como lo es MMLU. Encontramos que la versión 3.5 mini es una versión de 3.8 billones de parámetros. Bastante pequeña, pero supera en performance a algunos modelos que incluso lo duplican en tamaño, como lo puede ser Mistral Nemo, Llama 3.1, que es un modelo de 8.4 billones de parámetros, si no estoy mal. La versión de 9 billones de parámetros de Gemma 2, que ojo, no la supera, pero para tener solo 3.8 billones está bastante bien. Supera a Mistral de 7 billones de parámetros, muy cerca de Gwen 2. Y claro, tenemos entonces un modelo de 3.8 billones de parámetros, bastante ligero y bastante capaz. Ahorita vamos a ver en qué consiste este modelo. Por otro lado, tenemos un modelo que es Phi 3.5 en Mixture of Expert. Y ojo, este modelo no pesa 6.6 billones de parámetros como lo vemos acá. En verdad es un modelo de 42 billones de parámetros. Deberíamos verlo por este punto, pero es de mixtura de expertos. Para el momento de la inferencia simplemente se activan, de los 16 expertos que tiene, se activan 2 expertos, haciendo un total de 6.6 billones de parámetros. Si bien es un modelo que en su totalidad son 16 expertos a 42 billones de parámetros, al momento de hacer la inferencia solo se activan 2 de los 16, sumando 6.6 billones. Hablando específicamente de este modelo de Mixture of Expert, de nuevo 42 billones de parámetros, soporta más de 20 lenguajes, muy bien por el equipo de Microsoft. Tiene una ventana de contexto de 128.000 tokens, que es un estándar, está bastante bien, muy parecido al resto de modelos. Y para su tamaño supera o tiene un rendimiento muy bueno en distintos benchmarks, y es justo lo que vamos a ver. Hablando de MMLU de 5 shots, supera a GPT-4 o Mini.
supera a Gemini 1.5 Flash, que estos dos son modelos cerrados totalmente. En la versión de 8 billones de parámetros, por supuesto, supera a Llama 3.1. Estamos hablando de un modelo bastante competente, ojo, 42 billones de parámetros, pero solo activos 6.6 billones de dos expertos de los 16 que tiene. Estamos hablando de un gran modelo con una gran arquitectura, totalmente open source, gran rendimiento. Si bien ahorita podemos hacer fine tuning de GPT-4o mini, también podemos hacer un fine tuning de Phi 3.5 en Mixture of Expert. Y los resultados, la verdad es que van a ser incluso superiores de GPT-4o. Y ojo, gratuito, abierto, libre, muy bien por el equipo de Microsoft de apostar al open source. Vemos que en cuanto a matemáticas tiene un altísimo rendimiento también. Estamos hablando de benchmark de 88 sobre 82, 84 o muy cerca de GPT-4o mini, que es un gran modelo en matemáticas. Otro de los estándares, 59 sobre 31, 47, 50, 38 y claro, supera GPT-4o mini, que de nuevo es un gran modelo. En el manejo de grandes textos también destaca, como lo vemos por acá en este benchmark. Entonces estamos hablando de un modelo bastante completo con respecto a incluso modelos totalmente cerrados de mucho más tamaño. Estoy hablando de que este modelo simplemente son 42 billones de parámetros con dos expertos activos haciendo una inferencia 6.6, lo que es bastante bueno. Tenemos por acá la versión de Instruct. Esta es una versión dedicada a chatbot o histórico de mensajes, haciendo el procesamiento común de un chatbot. También un gran rendimiento lo que nos entrega acá el equipo de Microsoft con lo que se está haciendo. Podemos evaluarle modelos multilingües. Recordemos que este es un modelo de 20 lenguajes o soporta hasta 20 lenguajes, lo que es bastante interesante. El performance en el español está bastante bien, un 75% en el Mixture of Expert, que es muy parecido a lo que alcanzamos con GPT-4o mini. Gemini 1.5 Flash tiene un mejor performance en el español, como ya lo ha mencionado el equipo de DeepMind. Y Phi supera de nuevo a Llama 3.1 de 8 billones o a Gemma de 9 billones de parámetros en estas métricas de multilanguage, en especial el que nos interesa acá, que es el español. Y acá venimos con otro miembro de la familia Phi 3.5 y es Phi 3.5 Mini, un modelo que, como lo mencionamos antes, tiene solo 3.8 billones de parámetros, y es que el performance que alcanza comparado con modelos de incluso más del doble billones de parámetros es bastante bueno. Vemos la comparativa de nuevo en los benchmarks más populares como MMLU, razonamiento o matemáticas, equiparando o superando a modelos como Gemma de 9 billones de parámetros, Llama de 8 billones, comparándolo contra de nuevo Gemini 1.5 Flash y GPT-4o, que son de los mejores modelos pequeños cerrados de los laboratorios de OpenAI y de Google, DeepMind. Bastante bien el performance, y hay algo interesante acá. Es un modelo de 3.8 billones de parámetros, pero soporta hasta 23 lenguajes distintos, más que la versión de Mixture of Expert, y es uno de los modelos Small Language Model o SLM que tiene más lenguajes a su haber o soporta más lenguajes, y esto es bastante bueno porque, por supuesto, a nivel de procesamiento multilingüe supera en benchmark a muchos otros modelos de parámetros parecidos o modelos totalmente cerrados como lo estamos viendo actualmente. Es interesante, de nuevo, comparando con la versión en español, mejor desempeño que muchos otros. De nuevo, estos dos modelos son totalmente cerrados, así que tienen un mejor performance, pero la ventaja que tiene un modelo tan pequeño de 3.8 billones de parámetros con soporte a 23 lenguajes y totalmente abierto es bastante interesante. Y algo que me llamó mucho la atención es que su ventana de contexto es de 128.000 tokens. Muy grande, un estándar que estamos viendo en la industria, pero un modelo muy pequeño para 23 lenguajes y con una gran ventana de contexto demuestra un altísimo performance a textos muy largos. Y de nuevo, este modelo es totalmente gratis y ligero. Y si tiene muy buenas ventanas de contexto de 128.000, gran performance y es bastante ligero, hace que sea un modelo altísimamente recomendado para tareas de RAG.
Retrieval Augmented Generation, que si no sabes qué es RAG, por supuesto, hay unos videos trabajando con LangChain y LlamaIndex que los dejo en la descripción de este video. Y ya que estás allí, suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita y comparte, que no te cuesta nada y sí me ayuda un montón. Y claro, la cereza al pastel, tenemos un modelo de visión, ya teníamos uno en la versión Phi 3 Vision. Ahora mejoró con el feedback que dio la comunidad y muchos aportes, por supuesto, de la comunidad open source. Tenemos Phi 3.5 Vision, un modelo multimodal entrenado para el reconocimiento o interactuar con inputs de imágenes y de texto. Podemos seleccionar cualquier imagen y poder chatear sobre ellos o poder hacer preguntas sobre lo que detecta el modelo a través de sus capas de reconocimiento de imágenes. Funciona bastante bien para leer documentos, funciona bastante bien para interpretar escenas, que es justo lo que nos está mostrando por acá, que tenemos un modelo para hacer un resumen de lo que está viendo, un resumen de tanto imágenes como textos, que por supuesto es un modelo multimodal. Tenemos esta imagen de acá y nos puede entregar un resumen de todo lo que puede percibir a nivel de texto e imágenes. Bastante capaz este modelo, y hay algo muy interesante, y es que a diferencia de la versión mini y la versión de Mixture of Expert, este no es un modelo que soporte multilanguage. Quiere decir que no deberíamos utilizar la parte de multilanguage para reproducir este o para obtener buenos resultados, a menos que le hagamos un fine tuning como nos lo dicen acá. No está optimizado para multilanguage o para esos casos, entonces prefieren que no lo hagamos. Tiene un performance mucho mejor en inglés, de manera que a menos de que hagamos un fine tuning de este modelo para otros lenguajes, no lo utilicemos para ello. ¿Dónde podemos probar estos modelos entonces? Bueno, son totalmente abiertos, open source, y por supuesto los podemos encontrar en Hugging Face. Además, también tiene soporte la versión mini para utilizarlos en Ollama. También los podemos encontrar, por supuesto, en Azure AI Studio, que es la plataforma de inteligencia artificial del equipo de Microsoft en la nube. Y por supuesto también lo podemos encontrar en algunas otras instancias, como lo es LM Studio y otras plataformas en la nube, porque de nuevo este es un modelo totalmente open source. Veamos un poco cómo lo podemos utilizar y cuáles son las ventajas de utilizar este modelo y ponerlo a prueba en algunos aspectos. Acá, por supuesto, es un modelo open source. Podemos encontrar Phi Mini Instruct y también la versión Mixture of Expert y la versión de visión. Nos da toda la documentación técnica, donde lo podemos encontrar, donde lo podemos probar, un cookbook para que podamos entender cómo funciona el prompting y distintos features que tiene, cómo podemos implementarlo directamente desde Transformers. Hace falta estas dependencias, usualmente Flash Attention en esta versión le cuesta a Google Colab, pero puede correr fácilmente en cualquier otra notebook. Algo de cómo funciona su prompting y claro, cómo podemos utilizarlo desde Transformers, que es un código estándar. Copiamos, pegamos y lo llevamos a cualquier máquina que soporte el modelo de 3.8 billones de parámetros. Otra opción, por supuesto, es probarlo a través de Microsoft Azure, de Azure AI Studio. Ya contamos con los modelos, podemos utilizar la versión Mini Struct para hacer una prueba tipo: hola, ¿quién eres? Y me dice: soy Phi, soy desarrollado por Microsoft. Para cualquier pregunta que tengas, ¿cómo puedo ayudarte el día de hoy? Así puedo acceder de igual manera al Mixture of Expert o al modelo de visión, pero debo desplegarlos directamente en el modelo. Solo puedo acceder así directamente sobre este playground, sobre la versión mini. Otra opción que tenemos es, por supuesto, Ollama. Y Ollama nos permite instalar la versión mini de 3.8 billones de parámetros, no la versión de Mixture of Expert, por supuesto, por cómo está configurado para la instalación en local, simplemente utilizando este comando. Y claro, si no sabes cómo utilizar Llama, te dejo un enlace en la descripción de este video donde te explico cómo hacerlo. Y por supuesto, dentro de Hugging Face, en distintos demos podemos encontrar cómo utilizar el modelo de visión. Para este caso subí esta imagen que es de una factura, le pedí que me diera una tabla con el invoice, que es esta factura que tenemos acá, y efectivamente lo hizo. Bastante bien, funciona muy bien este modelo de visión para el reconocimiento de imágenes, así que vale mucho la pena probarlo.
Claro, podemos hacer muchas otras aplicaciones con este modelo, hacer fine tuning, poder instalarlo local, utilizarlo para distintos programas o distintos resolución de problemas como lo es Rock, pero eso lo vamos a ver en otro video. Si te ha gustado no dudes en suscribirte, activar la campanita y compartirlo, y por supuesto nos vemos en otra ocasión.